tardes, señoras y señores diputados. El Grupo de Izquierda Unida va a apoyar esta proposición no de ley por su anunciado propósito de introducir un criterio de racionalidad pública en las famosas PPP. Ese artilugio de participación público-privado con sus 1000 instrumentos y entresijos por donde asoman escandalosas connotaciones, aun cuando sobre esas PPP tengamos algunas diferencias de criterio que señalaré. Tradición característica del Estado, del Gobierno, es construir obra pública, puentes y acueductos, calzadas y fortificaciones. Lo atestiguan desde lo más antiguo de la historia. El ferrocarril ha sido un gran impulso de la obra pública y en nuestro tiempo y carreteras. Puertos y aeropuertos confluyen en el transporte y movilidad del que se entiende como mundo desarrollado. Pero obras de infraestructuras excesivas e innecesarias causan terribles endeudamientos públicos. A nivel regional, el endeudamiento se disparó con el fiasco de las 5 famosas radiales de peaje que no alcanzan el 40% del tráfico previsto y otras más. La R2 al borde de la quiebra, la R4 con una deuda bancaria de 575 millones, anunciada por la sociedad participada por grandes constructoras y bancos. La concesionaria de la R5 con otra deuda de 600 millones y por expropiaciones que realizó la sociedad por 430 millones de euros, expropiaciones de terrenos ahora bajo sospecha en las que se gastó hasta 20 o 30 veces más de lo estimado. Una M12 con 7 veces menos tráfico que el previsto y costó 426 millones de euros. Una AP41 que costó 449 millones y solo alcanzó el 11% del tráfico, a compensar por la Administración con 320 millones, y así todo. Estudios que se abonaron generosamente a empresas privadas que se quedan en los cajones, como pasó con la redacción del Plan Regional de Carreteras, a una sociedad privada por la que pagamos 209 millones de euros. Pago público de estudios de coste-beneficios a una sociedad privada y que luego se sabe que participa en la obra pública de la que ha estimado. Pago anual de la Administración a las sociedades constructoras por la ilegal M501, la M511 y la M407. Con ese eufemismo llamado subvenciones a familias en forma de peajes en sombra de 250 millones en el 2010, 135 millones en el 2011 y 103 millones y medio en el año pasado, en el 12, retraído del presupuesto para mantenimiento. Las sociedades a las que se adjudicó la concesión de las 5 autopistas de peaje de Madrid nos declaran un gasto más de 3.300 millones de euros y un pasivo de 2.200 millones. La M45 también nos cuesta anualmente 82 millones de euros a los contribuyentes. Al final de la concesión habremos pagado 1.670 millones tan solo por esa M45. De haberla construido la comunidad con dinero público y un préstamo al 3%, el coste final habría sido de 600 millones de euros, con lo que se paga actualmente se hubiera saldado en 8 años solo. Pero no, la Administración pública está subsidiando las concesiones de la obra pública vial con millonadas, mediante fondos de compensación, avales públicos a líneas de crédito o peajes en sombra. En la comunidad, la cifra de subsidio casi equivale a los recortes impuestos en sanidad y educación. Todo este despilfarro sale de los bolsillos de los contribuyentes. El coste es público, siempre acaba siendo público, pero de una forma u otra, inmediata o a la larga o a medio, el beneficio o el beneficiario es siempre privado empresarial. Ahí están las propuestas de privatización de Renfe, por ejemplo. El sistema de peaje por concesión o participación público-privada ha resultado ser un fracaso y un fraude de envergadura a la población madrileña. Es un esperpento de despropósito cuyo nepotismo no tiene parangón en ningún país del entorno europeo. Recordemos a la señora Esperanza Aguirre contándonos que la Radial 1
costaría solo algo más de 100 millones y sin coste alguno para los contribuyentes. La señora Aguirre propuso que los usuarios de las autovías públicas pagaran un copago por su uso, pero no era una iniciativa suya, como se dijo, no era suya. La patronal ya había dicho que la solución del rescate de la rentabilidad privada en las radiales en apuros era poner peaje a toda la red autovial pública madrileña. Debo decirles, diputados de UPyD, que esta aberración rebasa con mucho la pretensión de inauguraciones y autobombo de algún ministro o consejero del Gobierno. Tampoco las supuestas ventajas del modelo concesional utilizado que mencionan en la exposición de motivos son tales. No computar como deuda el coste de la inversión, además de ser una falacia, ya que se pasa a gasto corriente, ha sido puesto en entredicho no solo por economistas, sino por la propia Unión Europea. Ustedes lo sabrán mejor que yo. La exposición de motivos señala que no se trata de demonizar el modelo concesional como fórmula de financiación de infraestructuras. En realidad, ese análisis coste-beneficios para el modelo concesional como fórmula de financiación no enfrenta la privatización. Este grupo considera que, de ser públicas, su construcción y gestión debe de ser asimismo públicas, ya que solo desde lo público participado se puede garantizarlas como respuesta a la demanda y la necesidad social y no a la de la oportunidad del negocio. La exposición de motivos alude a la rentabilidad, a secas. Izquierda Unida no considera acertado introducir de manera exclusiva el instrumento de análisis coste-beneficio en los proyectos de infraestructura, sin introducir otro como el de rentabilidad social, impacto ambiental que, frente al de coste-beneficio, han de ser prioritarios. Además, el argumento de rentabilidad resulta falaz si, como está demostrado, a lo largo, incluso a medio plazo, el modelo concesional resulta más costoso para el erario público y el apropiado para la privatización de la obra pública. Estamos de acuerdo en cuanto se señala que la principal pretensión del Gobierno es asegurar con el dinero público de todos un negocio al capital privado. Eso demuestra cómo este Gobierno y el capital inmobiliario constructor son uno, la misma cosa, o mejor dicho, el primero es el representante político de los intereses del segundo. De ahí que se realicen obras públicas de escaso o nulo interés social y estamos ante las perversiones del modelo de concesiones de construcción y gestión indirecta de lo público en infraestructuras. Estamos ante el fracaso de una gestión subvertida de la Administración pública madrileña que incumple su función de custodia y promoción del bien público de la población, a favor, como no, del interés general, que es el que le debían de tener. Estos gobernantes han seguido su doctrina neoliberal, que pasa también en política de infraestructuras por tres líneas claras. En su actuación, primero, atender las necesidades empresariales financieras de aumentar su tasa de beneficios, concediéndoles obra pública, aunque sea innecesaria en esta comunidad ya ultrasaturada de la red vial. Segundo, respaldar su ejecución con el erario público y, para los casos de fracaso, por innecesaria a la población, con el subsidio directo y el rescate de las empresas concesionarias en dificultades con el dinero, como no, de los contribuyentes. Tercero, privatizar lo que con dinero público se ha levantado, quedándose la administración pública con la deuda. A nuestro entender, no se trata tanto de revisar y negociar los contratos, como de garantizar que las infraestructuras deriven de una necesidad de la población y reviertan en lo público, en bien necesario de pública utilidad en todas sus facetas. No se trata tanto de realizar previamente un verdadero y realista análisis de nuevas infraestructuras financiadas por el modelo concesional, como dicen, sino de algo distinto y más racional. Si partimos de la base de que las infraestructuras públicas deben de ser de creación, gestión y explotación públicas, de lo que se trata en todo caso es de llevar previamente a cabo una auditoría público-ciudadana. Antes de promover que una infraestructura se realice mediante el modelo concesional de financiación, lo adecuado es llevar a cabo una auditoría pública ciudadana que evalúe económica, social y ambientalmente su posible realización y cuáles son las opciones de construcción, gestión y explotación directa,
y las de concesión de dicha infraestructura. Es obligación de los poderes públicos, así como derecho de toda la ciudadanía, el controlar y asegurar los mecanismos más eficaces económica, ambiental y socialmente de empleo de los recursos públicos. En diferentes países de Europa existe la figura que podríamos traducir como auditoría pública ciudadana, mediante la cual y de forma combinada órganos administrativos independientes y del poder político, intervención general en unos casos, poder judicial en otros, en combinación con representantes de la sociedad civil, auditan el destino de los fondos públicos. Esto es algo que proponemos para esta Comunidad de Madrid. Sin éxito, pero lo proponemos. Izquierda Unida apoya el método coste-beneficio para evaluar proyectos de infraestructura, pero costes y beneficios públicos y beneficios sociales y ambientales, sin los cuales el proyecto debe ser rechazado. No había y no hay en estos momentos justificación alguna para cualquier nuevo proyecto viario. La Comunidad de Madrid precisa mantenimiento, mejores servicios de transportes, pero no más autovías. Necesita una planificación regional reorientada hacia las necesidades de los madrileños y de las madrileñas. La falta de dinero público se ha convertido hoy en un lugar común, en un cajón desastre que sirve para recortar en derechos y en libertades y para privatizar servicios públicos. ¿Cómo no? Si los recursos públicos son limitados, más aún lo son los naturales, ya que vivimos en un territorio finito y considerar ese factor límite se hace no solo absolutamente necesario, sino fundamental. Y eso, como sabemos, en ningún caso ha entrado en cuenta en las concesiones de estas infraestructuras. Cuando el consejero delegado de Metro dijo que no se le caerían los anillos al tener que sacar a la iniciativa privada aquellos servicios que pudieran así ejecutarse de forma eficaz, evidentemente a nadie de este Gobierno del Partido Popular se le han caído los anillos. A la población que sufraga todo esto se le ha caído algo más: el paro y la precariedad. Esa libertad del usuario a la que aluden desde el Gobierno no existe. Todo eso viene impuesto de forma abrumadora. Tampoco existe eso de que hay que dejar el mercado libre de intervenciones públicas. ¿O es que en esto de las infraestructuras viales o en otros casos este Gobierno no interviene? ¿Y de qué manera a favor del mercado y no acude con el dinero público a su rescate? La libertad de la que hablan en nombre del liberalismo es la libertad de unos que dañan a los demás, que anula la libertad de la gran mayoría. Desde Izquierda Unida sostenemos que la libertad solo existe cuando responde a una necesidad y que el liberalismo del que hace gala este Gobierno no es sino la base ideológica sobre la que se asienta la merma de la democracia y de la libertad. Cuando la libertad se usa para justificar, como en este caso de las infraestructuras, y acciones innecesarias que dañan al colectivo, es el fin del Estado de Derecho, es el fin de la utilidad de la administración pública como resultado de la democracia. Lo público hace a los ciudadanos más fuertes, más libres, hace a la sociedad más fuerte, más soberana, más libre. Por tanto, el servicio público y hacer obra pública no ha de tener otra justificación que su carácter instrumental, público y finalista público. Vamos a apoyar, pues, esta PNL, aunque, como ven, nuestro cuestionamiento de lo que viene sucediendo enfoca más la causa de los problemas que enfrentamos. Muchas gracias.